3. Buenas tardes, profesor. El grupo integrado por los alumnos García Jiménez Stephanie, Penas Aquije Rosa, Saxara Yupanqui John. Hemos elegido el siguiente tema para exponer. ¿Continuamos? El caso que hemos elegido es la incorporación del régimen CAS al decreto legislativo 728 y al decreto legislativo 276. ¿Continuamos? Bueno, a ver, una pequeña introducción, ¿ya? Para que sabemos del caso, del tema que vamos a tratar. El Pleno del Tribunal Constitucional declaró por mayoría parcialmente inconstitucional la Ley 3.1131 en sus artículos 1, 2, 3, 5 y sus disposiciones complementarias finales, que disponían la incorporación de los trabajadores con contratos administrativos de servicio CAS a los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 728. ¿Continuamos? Ahora vamos a hablar de lo que es el petitorio constitucional. Con fecha 10 de mayo del 2021, el Poder Ejecutivo interpone demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 3.1131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Alega que la referida ley es inconstitucional por cuanto vulnera los artículos 40, 43, 78, 79 y 118, e incisos 3 y 17 de la Constitución Política del Perú. Por su parte, con fecha 25 de junio del 2021, el Congreso de la República contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. ¿Continuamos? Ahora vamos a ver sobre la fundamentación jurídica. El Poder Ejecutivo sostiene que la Ley 3.1131 adolece de vicios de inconstitucionalidad por el fondo, toda vez que vulnera los artículos 40, 43, 78, 79 y 118, y los incisos 3 y 17 de la Constitución. Con relación a su primer cuestionamiento, el demandante indica que uno de los principios esenciales de todo Estado constitucional, a fin de evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder, es el respeto del principio de separación de poderes o funciones, principio cuyo contenido y alcances ha sido desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Continuamos? Sobre la contestación de la demanda. El apoderado del Congreso de la República contesta la demanda alegando que la ley 3.1131 no adolece de vicios de inconstitucionalidad y por lo tanto solicita que sea declarada infundada en todos sus extremos. Afirma que la emisión de los decretos legislativos 1023 y 1057, entre otras normas, como es el caso de las leyes 29, 849 y 30057, refleja la cooperación responsable entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para establecer un marco normativo que fortalezca la política en materia de gestión de recursos humanos en el sector público, de acuerdo con los principios de separación de poderes y de cooperación entre ellos, consagrados en los artículos 43 y 44 de la Constitución Política respectivamente. Continuamos. Ahora vamos a saber un poco más de los fundamentos de la sentencia, ¿ya? En el presente caso, corresponde analizar los presuntos vicios de inconstitucionalidad alegados por el Poder Ejecutivo. Esto es la eventual vulneración de los artículos 40, 43, 78, 79 y 118 y numerales 33, los numerales 3 y 17 de la Constitución, en los que habría incurrido el Congreso de la República con la expedición de la Ley 3.1131, publicada el 9 de marzo del 2021 en el Diario Oficial El Peruano. El objetivo de la ley consiste en incorporar al régimen laboral de los decretos legislativos 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a los trabajadores que desarrollan labores permanentes en las diversas entidades del Estado, contratados bajo el decreto legislativo 1057, decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicio, lo que es el CAS. ¿Continuamos? Ahora le voy a dar pase a mi compañera para que continúe la exposición. Gracias. Bueno, profesor, buenas tardes. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el fallo que se dio, ¿no?
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que se le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar fundada a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo y, en consecuencia, declarar inconstitucional la Ley 3.1131. Bueno, aquí hablaremos sobre el positivismo incluyente de Kelsen, ¿no? Kelsen fue una de las figuras emblemáticas del positivismo jurídico. Él considera que el derecho y la moral constituyen órdenes sociales distintos y separados. Por lo tanto, no existe conexidad conceptual necesaria entre el derecho y lo justo. Asimismo, para Kelsen, la determinación de la validez de una norma se lleva a cabo por el criterio de pertenencia de esa norma al orden jurídico existente. Bueno, a ver. Ya se fue todo por el... Bueno, vamos a hablar sobre el análisis jurídico, ¿no? Que por lo tanto la observancia y la aplicación de una norma legal está circunscrita a su validez jurídica en razón de que ha sido emitida por una autoridad competente dentro de un Estado de Derecho, quedando intranscendente a los criterios morales. Aquí vamos a hablar un poco sobre el positivismo incluyente de la metodología según Hart, ¿no? Esta nos dice que trata de definir al derecho a través de criterios formales y neutrales. Y bueno, esta tesis es la que se ha denominado como positivismo metodológico o conceptual. Y consiste en que el concepto de derecho no debe caracterizarse según sus propiedades valorativas, sino también tomando en cuenta solo propiedades descriptivas, ¿no? El análisis de podemos decir que se trata de definir al derecho a través de criterios formales y neutrales. Esta tesis es la que se ha denominado como positivismo metodológico conceptual. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre el positivismo crítico de Ferrajoli, en lo que Ferrajoli, en cambio, intenta construir un positivismo crítico cuya tarea principal sea la identificación de antinomias y lagunas, es decir, de aquellos espacios de ilegitimidad del derecho y exceso de poder. Esta toma de postura se requiere a las propiedades que, según Ferrajoli, tiene por distintivo, ¿no? El realismo jurídico de Rawls y su apartamiento ante el positivismo. Esta trata de definir al derecho a través de criterios formales y neutrales. Esta tesis es la que se ha denominado como positivismo metodológico y conceptual. Lo mismo nos cuenta casi lo mismo en este positivismo, que solo son propiedades descriptivas. Le doy paso a mi compañero para que pueda continuar. Bueno, buenas tardes, profesor. Bueno, mi nombre es John Jaime Laxara Yupanqui. Continuando con la exposición, ¿no? Acá tenemos su análisis efectuado de Ross. Bueno, por su rigor intelectual y sus profundas implicaciones prácticas como un hito fundamental en la cultura jurídica contemporánea crítica. Sin embargo, su anclaje en el positivismo jurídico y el no cognoscitismo ético termina sugiriendo la necesidad de transformar la teoría en el sentido de superar esos dos obstáculos, lo que haría posible integrarla en el contexto de una concepción amplia y unitaria de la razón práctica. Bueno, pasamos al realismo jurídico de Ross y al apartamento positivismo, ¿no? Uno de los grandes aportes de Ross a la teoría general ha sido en particular acerca de la estructura y el funcionamiento llamados conceptos, ¿no? La función de los conceptos jurídicos se observa en el marco de la tarea principal que Ross asignó a la ciencia de derecho. Esto es
describir las normas jurídicas que componen cada ordenamiento jurídico. Para el jurista danés, el derecho es un conjunto de normas y las normas son descripciones que pertenecen a una categoría semántica distinta de las proposiciones descriptivas. Por consiguiente, Ross rechaza toda interpretación reduccionista de las normas que pretende reducirles apropiaciones descriptivas. Bueno, de esto su análisis efectuado sería, ¿no? Según mi percepción de la doctrina de Alf Ross, enfoca de manera objetiva y clara la observación y aplicación de toda norma, sin limitar sus alcances por efectos del análisis y interpretación de situaciones de orden moral. Bueno, llegamos a las conclusiones, ¿no? Conclusiones sobre este tema, ¿no? Se puede concluir de análisis de presente caso de la incorporación del régimen CAS al decreto legislativo 728 y al decreto legislativo 276, que la ley número 31.131, aprobado por insistencia por el Congreso de la República, que según nuestra constitución política es un órgano competente para formular y proponer leyes. Si bien es cierto que el Congreso, por insistencia, aprobó esta iniciativa legislativa, no quiere decir que sea legítima, porque fue derogada por un órgano jurídico de mayor rango, como es el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional en parte de la ley número 31.131, ¿no? También conforme a los conceptos de la doctrina de Kelsen, Hart, Ferrajoli, Ross, ¿no? Se puede precisar que no toda norma es lícita, aún haya sido emitido por un órgano competente, como es el caso materia de análisis. Y bueno, también tenemos su propuesta y solución, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Se propone que los organismos que administran justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, pues deberían de emitir sentencias, ¿no? Considerando los principios de proporcionalidad, objetividad y legalidad. También la población electoral sea más responsable y analítica a la hora de elegir a sus autoridades, ¿no? A nuestros representantes, al Congreso de la República y al Ejecutivo, para que de esta manera garantice, ¿no? Que las sentencias judiciales se dicten con arreglo a la ley en la estricta observancia al ordenamiento jurídico y no favoreciendo a terceros y muchos más ahora a los grupos del poder, ¿no? Y otra propuesta de solución sería que los representantes de nuestro Congreso y el Poder Legislativo trabajen de forma conjunta para de esta manera evitar llegar a estos extremos, ¿no? Perjudicando a la masa de trabajadora de nuestro país. Bueno, con esto estaríamos finalizando nuestra exposición. Muchas gracias.